Ya va más de un mes que traje la primer parte de este video y vaya el apoyo que recibió. Así que en este video te traigo la segunda edición para que dejes de hacer beats aburridos, como lo escuchaste. Cabe aclarar que muchos de los tips que voy a decir, yo sé que hay productores experimentados que ya lo saben mucho, pero créanme que muchas de las ocasiones se nos olvida. Además que obvio, estos tips sirven para todos esos productores principiantes. Así que nada, vamos a empezar. El primer tip es: usa texturas o soundscapes en tus instrumentales. Básicamente estas texturas son tal cual sonidos de ambiente, a lo mejor sonidos de pájaros, sonidos de las olas, y esto genera mucha profundidad en tu instrumental y sobre todo que le da esta parte envolvente que te atrapa y que te hace sentir dentro del instrumental, y esto varía según la intención del instrumental o del sample. Por ejemplo, yo tengo aquí esta melodía que le voy a dar play para que la escuches y ahorita nos vamos sobre la textura. La melodía suena bastante bien y bueno, vamos a enfocarnos en la parte de la textura, que de hecho no se alcanza a apreciar mucho. Aquí le voy a dar en normalizar y aquí le están viendo que esta textura es como un poco de cassette, más o menos de vinilo. La intención de esta textura era darle un toque más análogo, entonces vamos a escuchar esta melodía con la textura y sin la textura. A lo mejor no se alcanza a apreciar tanto, sin embargo es un toque que se siente presente. Pero si no te quedó claro, aquí te dejo dos ejemplos más. El segundo tip es utilizar perk loops. Esto ya se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo y créanme que esto le da un bounce extra, aparte de que le empieza a dar otro movimiento diferente y no nos quedamos con el típico patrón de drums simple, sino que lo empezamos a hacer un poquito más complejo con esos pequeños detallitos. Así que con esta misma melodía yo voy a ponerle un perk loop, que de hecho me voy aquí a la librería de Sauce Perk Loop Pack, me voy aquí a reggaetón y voy a ver cuál le queda como tal. Ok, esta me la quedo. Creo que esta es la indicada. De aquí pasamos al tercer tip y es utilizar fills. Estos redobles que se ponen antes del coro, de algún precoro o algún verso incluso. Y créanme que esto lo que hace es dar una transición bastante buena entre las secciones de la canción. Y sobre todo si tenemos un beat monótono, porque nada más estamos utilizando una melodía, esto hace que cambie por completo y que la otra sección entre con más fuerza. Acabo de añadir unos drums aquí al instrumental para que empecemos a sentir un poquito más el feeling. Todos los drums que estoy utilizando forman parte de Waves Volumen 2, que sale el 13 de febrero, así que pendientes que esta librería está durísima. Entonces con esto vamos a utilizar un fill, que de hecho aquí en esta misma librería voy a ver cuál le queda, que yo creo que es algo más como... Ok, voy a agarrar este mismo y vamos a escuchar cómo es que suena. Le da una mejor entrada. Sin embargo, yo lo que quiero es dejarlo aquí hasta esta parte y quitarle esta parte del fill y así quedaría. Incluso los fills entran en las variaciones de los drums, como en esta última parte que yo hice, que es para entrar a la siguiente parte del coro o entrar al verso. El cuarto tip es filtrar sonidos. Esto yo sé que ya es muy común, pero créanme que muchas de las ocasiones se nos olvida esto de filtrar y con este efecto empezamos a generar más envolvencia, más profundidad en las instrumentales, darle más espacio a los artistas para que pueda brillar más su voz. La forma en la que yo hago los filtros es que me voy aquí a un Parametric EQ y le doy aquí en el de 30 y con este le doy a Create Automation Clip, y una vez ya teniendo
teniendo esta automatización, lo que hago es poner un punto aquí, irme al 50 más o menos, y de aquí yo quiero que el filtro ya se abra totalmente antes de el fill. Bastante bueno. Como quinto tip es que te suscribas, porque la mayoría de las personas que ven mi contenido no están suscritas, así que suscríbete. Ahora sí, pasando al quinto tip, es hacer contrastes en el instrumental. ¿Y a qué me refiero con esto? Es empezar a experimentar y crear sonidos con la misma instrumental raros, que se sienta muy diferente. Un ejemplo de estos pueden contar los switch ups de beats que hay en muchas canciones, como por ejemplo en esta. Sin embargo, yo te voy a mostrar otras formas que puedes tú hacer estos contrastes con la misma instrumental. Y bueno, supongamos que aquí ya tenemos nuestro último coro, que esto ya es lo final, y lo que podemos hacer simplemente es agarrar, copiar, voy a poner esto de aquí, y una vez hecho esto, lo que voy a hacer es congelar esta parte. Una vez tengamos esto, nos damos cuenta que es la misma instrumental, o sea, fíjense. Ok, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Es irnos aquí, darle en stretch y con esta parte de mule llevarlo a 200% y con esto la ralentiza. Podemos bajarle el pitch incluso. Ponerla al revés. Y una de mis favoritas es utilizar este plugin llamado Halftime, que yo sé que muchos ya lo conocen, y ponerlo en mode en 1.5 y con esto ya tenemos algo muy diferente. La clave de este tip es básicamente ponle efectos al máster para ver qué es lo que puedes conseguir, y créanme que se pueden hacer cosas muy buenas. Y en sí ese sería todo por el video de hoy. Espero que te hayan gustado todos estos tips. Apoya este video para que haya una tercer parte. Comenta aquí abajo si los estás poniendo en práctica, si te funcionaron, y sobre todo no olvides que este 13 de febrero sale Waves Volumen 2, que es un drum kit. Ya escuchaste, toda la parte percusiva viene de ahí, así que pendientes. También no olvides suscribirte si aún no estás suscrito, activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo, al igual que las librerías que utilicé. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.